¿Alguna vez te has preguntado cómo entendía Freud la feminidad y qué lugar ocupaba en su teoría del inconsciente? Hoy exploraremos la feminidad, la conferencia número 23 dentro del conjunto de lecciones introductorias al psicoanálisis y la tercera conferencia del ciclo Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis, dictada por Sigmund Freud en Viena durante el invierno de 1933. Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. Freud ofreció esta conferencia en Viena en un contexto histórico cargado de tensiones, el ascenso del nazismo y el exilio inminente del propio Freud. La feminidad es una de sus últimas reflexiones teóricas y constituye una suerte de cierre a toda su obra. En ella, Freud aborda uno de los temas más debatidos y polémicos de su pensamiento: la diferencia sexual y el desarrollo psíquico de la mujer. Desde las primeras líneas, Freud reconoce la complejidad del tema. Afirma con humildad: el problema de la feminidad ha desconcertado a los hombres de todas las épocas. Nosotros no pretendemos resolverlo. Esta declaración marca el tono de la conferencia, una exploración más que una respuesta definitiva. Freud retoma aquí su teoría del desarrollo sexual infantil, explicando que tanto en el niño como en la niña existe una fase inicial de organización fálica. Esto significa que para el psicoanálisis, el descubrimiento de la diferencia anatómica entre los sexos tiene consecuencias decisivas. En sus palabras, la niña se comporta, al principio, como si poseyera un órgano masculino. Solo después reconoce su falta y se siente desposeída. Este reconocimiento de la diferencia, la llamada envidia del pene, es, para Freud, un punto de inflexión en la constitución de la identidad femenina. Según él, la niña reacciona de tres maneras posibles ante esta constatación. Puede retraerse del amor, desarrollar un complejo de masculinidad o encaminarse hacia la feminidad propiamente dicha. Freud sostiene que el pasaje hacia la feminidad implica un desplazamiento del objeto amoroso. El primer amor, dirigido hacia la madre, se sustituye por el padre. Este cambio se convierte en el núcleo del complejo de Edipo femenino. En sus palabras, el cambio de objeto de la madre al padre es el logro más significativo del desarrollo femenino. El complejo de Edipo, en el caso de la niña, tiene una duración más larga que en el varón. Freud subraya que su disolución es más difícil y que deja huellas más profundas en la vida psíquica posterior. De allí deriva su afirmación de que la vida amorosa de la mujer está más ligada al destino del complejo de Edipo que la del hombre. Uno de los aspectos más innovadores de esta conferencia es la revisión de la noción de pasividad. Freud aclara que la feminidad no debe confundirse con la pasividad total. La pasividad no agota el carácter de la feminidad. No es más que un componente de su disposición. Con esta distinción, el autor intenta separar la noción biológica de la psíquica, reconociendo que lo femenino no se reduce a lo anatómico ni a lo social. Freud también examina las tres direcciones que puede tomar la feminidad en la adultez. 1. La maternidad, como una sublimación del deseo de poseer el pene a través del hijo varón. 2. La vida sexual, en la que el deseo se organiza en torno al amor y la entrega. 3. La formación de la vida amorosa neurótica, donde las fijaciones y conflictos infantiles se manifiestan en el vínculo con el hombre. En esta parte, Freud introduce una de sus frases más recordadas: la anatomía es el destino. Con ella no pretende afirmar una determinación biológica absoluta, sino señalar
que la diferencia corporal tiene consecuencias psíquicas inevitables en la constitución del sujeto. Sin embargo, la frase ha sido motivo de numerosas críticas posteriores, especialmente desde las perspectivas feministas. Otro punto fundamental es el análisis del narcisismo femenino. Freud observa que las mujeres suelen conservar, más que los hombres, una fuerte autoestima ligada a su cuerpo y a su atractivo. Las mujeres, dice, muestran una mayor dosis de narcisismo y su necesidad de ser amadas es más intensa que su impulso a amar. Esta afirmación, que puede sonar provocadora, busca describir una configuración libidinal distinta, no inferior. Hacia el final de la conferencia, Freud retoma la idea de que la feminidad no es un destino cerrado, sino una construcción compleja. Reconoce que el psicoanálisis apenas ha abierto una vía de acceso al problema y admite que las mujeres mismas deben decirnos qué es lo que quieren. Esta frase, pronunciada en 1933, anticipa un cambio de época: la apertura del psicoanálisis hacia las voces femeninas que lo continuarán y transformarán, como Karen Horney, Helen Deutsch y posteriormente Simone de Beauvoir. Freud concluye la conferencia con una mezcla de ironía y honestidad intelectual. Sabe que su teoría no ofrece respuestas definitivas, pero confía en que el psicoanálisis ha aportado una herramienta para pensar la diferencia sexual más allá de la biología. Nuestra ciencia, dice, no busca dictar normas, sino comprender lo que es. En síntesis, la feminidad es una pieza esencial para entender el cierre del pensamiento freudiano. En ella se condensan los grandes temas del psicoanálisis: la sexualidad infantil, el inconsciente, el Edipo, la identidad y el deseo. Freud no define qué es ser mujer, sino que muestra cómo la feminidad se constituye en el entramado del deseo y la falta. Y aunque su visión ha sido cuestionada, su valor histórico y teórico sigue siendo incuestionable. Esta conferencia representa tanto el límite como el punto de partida de nuevas lecturas que ampliaron el horizonte del psicoanálisis. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.